Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciada. Enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y hay que atender con muchos recursos esos tratamientos, esos medicamentos, las imágenes, los análisis analítica, todo es complicado para una familia humilde, pobre, que no tenga recursos de ningún tipo, activos que pueda convertir en efectivos, no los tiene. Necesita de la asistencia de instituciones claves como estas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para aceptar sus apoyos, su caridad en ese espacio de formación de jóvenes que hace los salesianos de la Iglesia Católica, esa congregación que forma a esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, es obligatorio iniciar el programa, señores, con ese ejemplo cívico, democrático de ayer, del partido político Fuerza del Pueblo, que llevó a cabo una manifestación como tipo marcha, luego concluida en un punto de la Avenida México con otra calle, la Jacinto de la Concha, y ahí se agrupó ya lo que quedaban, como se dice, porque las marchas son como el Rosario de la Aurora, digo yo. Mucha gente va, porque eso es muy lejos, y caminando no es fácil. Y la gente, bueno, se va cansando, no todo el mundo que sale del punto de despegue llega al punto de destino, porque se van, como se dice, se van saliendo de la fila la gente y van buscando su guagua y sus cosas, algunos que vienen del interior, etcétera. Ahora, ese fue un acto, repito, cívico y democrático, anunciado con tiempo por ese partido político, la Fuerza del Pueblo, y concedido su permiso, llenado todos sus requerimientos, se otorgó ese permiso para que esa marcha hiciera ese recorrido de militantes y de simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, cuidada por las autoridades. La policía hizo un excelente trabajo, toda la ruta, indiscutiblemente,
La gente se movió con mucha disciplina y fue una marcha muy asistida en el sentido del conglomerado humano que se pudo reunir ahí. La fuerza del pueblo dio una demostración de que es un partido organizado y que solo un partido organizado con órganos y estructuras bien fundadas puede realizar actos de ese tipo. Es indiscutible que en un país como está la República Dominicana, con 3 partidos principales, de los cuales 2 son muy grandes y uno se ha ido reduciendo a un nivel muy ya preocupante para lo que fue ese partido, el PLD principalmente. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza del pueblo tiene un liderazgo en Leonel Fernández que queda confirmado que es el verdadero líder del país, líder de masa, que queda en el país. Ya ha desaparecido los grandes líderes atrás. El hombre que queda ahí con ese liderazgo es Leonel Fernández, como un expresidente de la República 3 veces. Yo he dicho muchas veces aquí, su oficio es ser presidente de la República. Entonces, Leonel Fernández es un hombre que conoce los temas. Esa marcha, en vista de que han salido una serie de voces doloridas, muchos que son miembros militantes de los partidos que adversan a la fuerza del pueblo, están doloridos porque, repito, para usted hacer un evento así tiene que movilizar recursos, no solamente recursos humanos, sino los recursos económicos. Pero ahí resulta que la gente se paga sus gastos, porque es un partido que está fuera del poder. Si es el partido oficial que hace ese acto, eso cuesta millones, muchos cientos de miles de pesos o de millones de pesos. Para el gobierno o el partido oficial no quedar con una fealdad, diríamos, que no sea una marcha o un meeting bien compacto. Entonces, indiscutiblemente que un partido que está en la oposición con una dirigencia que salió del poder hace 13 años, Leonel Fernández no se ha desgastado. Es un liderazgo que ahora cada día está más en ascenso. Y eso no hay duda que molesta. Hay mucha gente que se ha molestado, repito, gente que son de la oposición a ese partido, como de hecho, por ejemplo, el PLD dice que ellos no se aventuran a hacer actos así, que ellos siguen trabajando porque ellos están en primer lugar, que es el partido más grande del país. Parece que están, como se dice, son comentarios de lunáticos, digo yo, porque son cosas que se perciben, se ven. Y la situación del PLD es una situación que nada más que usted esté alucinando, usted puede pensar que en las condiciones que está ese partido, por ejemplo, puede hacer actos de ese tipo. Son cosas, uno sabe que son difíciles porque es un partido que tiene mucha dificultad. El partido oficial puede hacer un acto del doble de ese si quisiera, porque tiene los recursos económicos para traer medio país. Entonces, el gobierno tiene recursos para montar un acto de ese tipo si quisiera. Muy bien. Nadie le va a negar ni le va a retar mérito al PRM de que no pueda hacer un acto de ese tipo, porque tiene que ser una persona que también esté fuera de juicio. Ahora, que un partido de oposición con un liderazgo que se entendió, muchos de sus adversarios entendían que Leonel Fernández es un hombre que ya perdió, como dicen, su poder de convocatoria. Lo demostró en las elecciones pasadas, donde ese partido obtuvo casi un 30% de la votación. Pero ha seguido creciendo por los errores que el gobierno ha ido cometiendo y además es un gobierno que está en falta con un pueblo al que le ofreció un cambio y hoy le debe a ese pueblo ese cambio ofrecido. No lo ha podido dar como cumplimiento a ese compromiso. Indiscutiblemente también eso ha ido creando un ambiente de objeción al gobierno
La situación del costo de la vida está complicado, sumamente complicado. Hemos visto, aquí decíamos nosotros, y lo vimos ahí en las marchas, o en la marcha, cómo salían a relucir los alimentos inalcanzables para el pueblo. Es decir, vi cartelones con un plátano a 40 pesos, un plátano, más la lista que al final leyó Leonel Fernández, que fue coherente con lo que se había planteado. Es decir, cuando se planteó esa marcha, la Fuerza del Pueblo señaló que era una marcha para protestar contra el hambre, la inseguridad ciudadana y el costo, el alto costo de la vida, o de los alimentos, medicamentos, combustibles, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se hizo en el discurso formal de Leonel Fernández. Lo que hizo fue un recuento precisamente sobre eso, porque Leonel Fernández es un hombre de derecho. Repito, no es hombre que se precipita y sabe que no se puede ir a hacer una manifestación del corte político electoral, de proselitismo electoral, pero es muy difícil porque es una frontera muy difusa, muy fina entre lo que es un delito electoral, por ejemplo, de manifestación proselitista con una marcha de protesta. ¿Qué podría desviar la marcha y convertirla, por ejemplo, en proselitismo? Si no se atienden los temas para los cuales se planteó la marcha. Y Leonel Fernández, repito, como es un hombre de derecho y conoce los temas, lo que hizo fue precisamente tratar el tema o los temas que había planteado antes de realizar la marcha. Es decir, ese discurso de Leonel Fernández se fundamentó exclusivamente en el tema que él había anunciado. Desde luego, se cargan diríamos algunos eslóganes, muy difícil controlar a la gente que haga eslóganes contrarios al gobierno o al partido oficial. Eso es entendible. Ahora, que la Junta Central Electoral se preste a hacer el ridículo y al mismo tiempo a presentarse como una especie de vagoneta o de turiferario del partido oficial y de algunas vocerías o vocinglerías de gente que se ha sentido dolorida o que le pagan para que tengan que acusar, diríamos, a Leonel Fernández con una torre entera, como se dice, de descrédito y de desprecio y de, qué sé yo, hasta insultos. Entonces, esas cosas uno sabe que vienen y están dirigidas. Ahora, que la Junta Central Electoral se preste a ese vagonismo o a esa, qué sé yo, dejarse arrastrar por la pasión o por los intereses políticos y venir y decir que hay como una especie de sanción porque esa manifestación o esa marcha se convirtió en un acto de proselitismo electoral. Eso es hacer el ridículo. Una junta tan cuestionada, porque ¿por qué no le llama la atención el narco? Esta suerte de templo del narco, de nido del narco en que se ha convertido el partido oficial, que ha sido él mismo quien ha tenido que denunciarse así. Y que todavía dice, el propio presidente del PRM dice que faltan más y que renuncien, que se entreguen. ¿A quién se refiere?
la Junta Central Electoral, en vista de todas las evidencias de decenas ya de hombres y mujeres condenados y extraditados por asuntos de narcotráfico, elegido y sellado, notificado, sellado y validado por esa Junta Central Electoral, que debiera decirle al PRM, no, le vamos a cancelar todos esos curules que ustedes han ganado con ese dinero ilegal, incluso que ustedes no se lo informaron a la Junta Central Electoral con los detalles. Nosotros le vamos a condenar. Todos esos curules van a ser eliminados. Dejen una silla vacía allí, como planteó no sé quién fue Mariotti. O tendrán que ser llenadas por la Junta Central Electoral. Que la ley, o yo no sé, o se tenga que reformar la ley o castigar al partido que haya juramentado esos políticos electos a cargo, donde la Junta Central Electoral es lo que la que verifica y certifica eso, y se ha quedado callada, que ha metido el pleno de la Junta, lo que ha hecho es enterrar la cabeza en el agujero del avestruz, como se dice. No ha dicho esta boca es mía contra el la narcopolítica, identificada con el partido oficial, pero entonces luce el vagonismo, que la Junta debió llamarle la atención al PRM. Nada. Ahora dice que hay un delito electoral, un delito de campaña, que ha cometido el Partido Fuerza del Pueblo, que fue autorizado por las propias autoridades, porque incluso no se negaron a eso. La Junta Central Electoral pudo haber evitado esa marcha. Miren, Interior y Policía. El partido político que se llama Fuerza del Pueblo acaba de hacer una solicitud para hacer una marcha. Nosotros entendemos que esa marcha va a degenerar o va a dar la apariencia de un mitin político, y no estamos en tiempo de mitin político, pudieron haber hecho eso. Y entonces venía la discusión jurídica, cada quien iba a exponer su caso, y si era prudente por vía del derecho que se hiciera la marcha, se hacía. Y si no se podía hacer, pues no se hacía la marcha. Y nadie tenía que hacer un acto de rebelión, por eso, simple y llanamente un acto de justicia. Pero la Junta se queda callada, no hace nada, y ahora salen a decir que eso es un delito electoral. Realmente yo creo que ustedes no pueden actuar así, esos no son jueces lo que hay ahí. Ustedes están actuando como verdaderos borregos del partido oficial. Tienen que decírsele porque esas cosas se ven mal. Incluso si el partido oficial hiciera un acto también, tal vez no tiene ni siquiera valor tampoco para decirle al presidente, porque saben que el presidente es el que maneja el presupuesto. Es una vergüenza. Más una junta que está gastando un dineral en cosas que se le han hecho críticas y no temperan a las críticas. Y van a gastar 6.000 millones de pesos cambiando una cédula sin necesidad. Es decir, eso es más grave todavía contra la salud de un pueblo que está hoy desesperado, y que fue lo que esa marcha fue a protestar por esa mala calidad de los servicios que ellos entienden que no ha podido brindar el gobierno nacional o el partido oficial. Eso va a traer sus repercusiones, yo creo. La Junta se va a ver muy cuestionada, porque si está actuando en forma sectaria, eso le va a traer, porque debilita la credibilidad de la Junta, la institucionalidad misma de la Junta, porque está actuando en forma, incluso actúa como si fuera una especie de detective que se esconde para, ¿cómo sería? Un detective que se esconde para agarrar, como dice, infraganti a la persona que él desea identificar o capturar, en este caso, si fuera un detective ya como de una agencia oficial de persecución del crimen. Pero eso usted no puede esconderse detrás de un árbol como para actuar con acechanza. Usted lo que debió haber hecho es, esa marcha no puede ir.
Pero bien, la marcha fue, y fue una marcha muy organizada, repito, y muy asistida. Los partidos políticos que van a competir en el 28 saben que tienen que derrotar a Leonel Fernández. Los vítores en esa marcha fueron a él, su liderazgo, y a Omar, su hijo, que es el senador del distrito, los aplausos y los vítores también a ellos dos, que son los líderes mayores de su partido. Así que no queda más que competir o luchar contra esa realidad que le ha dado en la cara a quienes pensaban que Leonel Fernández era un político acabado, que Leonel Fernández y su partido no iban a ser más que qué sé yo, una muestra de partido pequeño, de una muestra de cansancio tal vez, o de hacer un esfuerzo que se iba a quedar corto y eso iba a traer el ridículo, pero ha sido un éxito. Y los que están en contra de ese éxito tienen que movilizarse para evitar ser aplastados por esa corriente que comienza entonces a crecer y la gente, el pueblo que ve también que está en una condición, diríamos, de apuros, problemas del dinero, la gente dice que no le alcanza el dinero. Entonces un tema, por ejemplo, como la indexación salarial. Todo el mundo sabe que ese era un tema que se iba a tratar ahí también. Es decir, esa marcha planteó claro, o los organizadores de esa marcha plantearon claro qué era lo que querían denunciar o criticar. Y eso fue lo que se hizo ahí en la México con Jacinto de la Concha. Ese discurso de Leonel Fernández se circunscribió a esa, diríamos, a esas críticas graficadas con ejemplos de los productos que se señalaban que estaban en alza continua y que no están prácticamente al alcance, que han tenido unos sobreprecios enormes, las alzas sumamente costosos, los productos de primera necesidad, y eso fue lo que hizo ese partido cuando habló el doctor Leonel Fernández formalmente en ese encuentro. Pero deslindar una marcha de ese tipo, deslindarla con un problema de manifestación con fines electorales, eso da brega, porque están los colores, los símbolos, están los discursos de la gente, o mejor dicho, los eslóganes, el movimiento que lleva la gente, qué sé yo, los cartelones y todas esas cosas, esos son propios del que marcha. Va a ser muy criticado esa actitud de la Junta Central Electoral, que además muestra muy mal, muestra sus interioridades, y eso es funesto después que hemos alcanzado un nivel democrático como el que tenemos nosotros en República Dominicana actualmente. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ahora, sobre esa convocatoria a esa marcha protesta a que convocó la Fuerza del Pueblo, yo pienso que lo que le ha preocupado a sus críticos más enconados, y tal vez tienen razón, es como que un partido político se lance a un acto de ese tipo en una fecha tan emblemática como es el inicio, vamos a decir, del tiempo navideño, del tiempo de Pascua. Porque los partidos políticos se cuidan de no hacer esas manifestaciones o esos eventos primero en diciembre, ni comenzando diciembre, ni ya a finales de noviembre, que es prácticamente el último día de noviembre y que es el inicio. Ya en Venezuela se está celebrando hace tiempo las Navidades, según el señor Maduro. Pero aquí uno sabe que ese es un tiempo que la gente, los políticos, recesan. Y se puede decir que la Fuerza del Pueblo ha cerrado el año 2025 con ese éxito militante, ese éxito de masa, más con un gobierno que ha anunciado que va a entregar 37 mil millones de pesos, señores, que acaba de anunciar visitas, bonos, regalos, dando dinero el presidente, que hasta los guardias retirados de a 5 mil, un gobierno que está dando dinero, como se dice, a borbotones. El dinero al gobierno parece que le fluye como si fueran pozos petrolíferos que tuviéramos nosotros. Porque para regalar no hay gobierno más dadivoso que ese. Y la verdad que usted lanzarse a hacer un acto de ese tipo en medio de todas estas ofertas dadivosas del gobierno, donde la gente sabe, en esos barrios más humildes de la periferia, sabe que están esperando sus visitas, sus bonos, que le llegan muchísimos pesos y que van, y que comienzan a darlo antes de la marcha, para desincentivar la periferia, como se dice. Y aún así que usted tenga éxito. Óigame, y usted aprovechar, ¿qué aprovecha la Fuerza del Pueblo con esa marcha? Es decir, todo ese disgusto con lo público, con los malos servicios públicos, usted se monta en ese lomo brioso que es ese caballo de las dificultades que tienen las poblaciones para conseguir buenos servicios de lo que tiene que brindar el Estado. Entonces usted se monta en esa protesta, en esa crítica que hace la persona o el individuo a esos servicios públicos mal servidos. Si no hay agua, usted va a destacar eso. Y fíjense que hoy, por ejemplo, el Cibao, todo aquel eje de acribillador de pueblos que fue esas protestas del Falpo aquel, hoy ya yo creo que no se llama así, los que están organizando esos paros, pero vi que han organizado paros en San Francisco de Macorís. Están anunciados unos paros en Moca, Santiago, en Salcedo, en Licey, en Navarrete, y ese es un eje de violencia.
las cosas han cambiado. Parece que los organizadores de esas huelgas no son tal vez radicales como los hubo en tiempos atrás, que ese Falpo generalmente eran guerrillas, eran paros armados lo que se hacían en el Cibao. Últimamente se han hecho unos paros ahí en San Francisco de Macorís, se han hecho huelgas en la provincia de Duarte también y todo, y no ha habido casos graves que lamentar, esa es la verdad. Pero hay una situación de disgusto. Eso mismo, esos paros que están en el Cibao son una situación de disgusto. Un partido político no puede quedarse, como se dice, rezando, orando. ¿Qué hace un partido político de oposición si no va a atizar esos leños? Si no lo atiza, por lo menos se acerca a la candela, como se dice. Se acerca al fuego, porque él va a aprovechar esos momentos de disgusto, esos momentos en que la gente se está sintiendo atrapado, como se dice. Entonces, esas cosas no es verdad que van a huir a esa responsabilidad. Eso no es verdad. Nadie va a huir a esa responsabilidad de cualquier partido político que tenga que aprovechar el enojo de la gente, la ebriedad callejera, claro que no derive eso en actos ilegales o en actos violentos que traigan entonces situaciones que el éxito es lo que hace que se convierta en fracaso. Así de sencillo. Esa es la pura verdad. Bueno, pero vamos a ver la consecuencia de esa, diríamos, de esa penalidad que va a poner la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo, que uno sabe que eso no es más que una algarada vacía, que uno sabe que eso no prospera, y que si prosperare lo que va a dificultarle más la situación a la Junta, porque va a evidenciar que entonces está parcializada. Y eso es muy serio, que nosotros ya que hemos superado todos esos estereotipos en este país, o ese estereotipo de tener juntas complacientes o juntas adversarias o juntas nombradas en forma sectaria y qué sé yo, esas cosas, si vamos a volver a eso, entonces lamentablemente vamos en un proceso involutivo y eso es grave, más grave todavía sería eso. Bueno, pues esos paros, vamos a ver por dónde van a terminar esos paros, que tal vez no son exitosos, porque con todos estos anuncios, como yo acabo de decir, todas estas brisas, todas estas brisitas, bonos, regalos, ustedes vean en Inespre. Inespre, que fue una institución respetable, hoy convertida en una suerte de plan social del gobierno. Yo creo que tiene el mismo rol del plan social, regalar comida y organizar, parece, algunos eventos de feria y cosas de eso. Eso es ridículo y vergonzante. Yo, por lo menos en este programa, he pedido que cierren eso. Que esa es una agencia que hoy está de más, que no es más que una nómina. Por eso el cambio ha sido tan frustrante, porque después de hablar de todo aquello, vamos a cerrar el FEDA, vamos a cerrar la INEPRE, vamos a hacer una reestructuración de las instituciones públicas, vamos a fundir el CEA con bienes nacionales, vamos a eliminar el CEA, vamos a eliminar CDE, y lo que han hecho es eliminar siglas en CDE, cambiar las siglas de CDE. El CEA sigue ahí, después que nosotros hicimos tantas, aquí en este programa, que hicimos tantas críticas a ese objetivo que tenía el gobierno al inicio por su bisoñez, la inexperiencia, y todo aquello fue un verdadero fracaso. Hoy el CEA está ahí, y Bienes Nacionales está también ahí, pero entonces tiene un solo dirigente para las dos instituciones sin necesidad, porque es que el CEA tiene su rol. Ahí estamos empantanados y no se sabe nada de ello. Entonces, cuando usted falla en esas cosas, eso es caldo de cultivo para los adversarios. Bien, hoy vi las declaraciones del embajador de China,
molesto por unas declaraciones que diera la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la embajada de China lo que se ha dedicado es hablar para confundir. Vínculo entre China y la República Dominicana registra avances. Embajada ofrece cifras. Los números de Chen Lunin indican, Chen Lunin es el señor embajador, indican que el intercambio comercial supera los 5.000 millones de dólares y que crece un 3% este año. ¿Qué usted me está diciendo, señor embajador? Tantas veces que venimos diciendo, ¿cuál es el beneficio de estas relaciones con China? Que usted nos regalen 15 ambulancias. Lo mismo que hacía Taiwán. Nos regalaba un hospital, pero más, nos regalaba hombres como el doctor Xie, técnico de ese nivel, que venían a trabajar en beneficio del pueblo dominicano. Pero de esos 5.000 millones de dólares son ustedes que lo venden. Nosotros apenas no le vendemos ni 300 a ustedes. Entonces, ¿por qué usted nos dice que ese intercambio comercial a quien favorece a su país? Nosotros los dominicanos siempre nos hemos llevado muy bien con Estados Unidos, que es nuestro, como se dice, nuestro hermano mayor en la zona, por asuntos geográficos. Entonces, de Estados Unidos nosotros sí derivamos beneficios. Por tanto, si la señora embajadora de los Estados Unidos dice que ella va a luchar para que la influencia china se vaya de aquí como se pueda, ojalá se desencanten y se larguen. Porque a quien nosotros nos beneficia verdaderamente es Estados Unidos. Y nosotros no podemos crear aquí un sitio de disgusto hacia los Estados Unidos por un sentimiento o por una decisión que tomara un gobierno que no tenía la suficiente, no tenía la suficiente información, digo yo, para tomar la decisión que tomó, porque ¿en qué nos beneficiamos de China? Cuando usted lo que ha venido a crearle un problema al amigo del cual sí nos beneficiamos nosotros, verbigracia. 11.000 millones de dólares vienen al país de remesas. ¿De dónde viene el 80% de esas remesas? De los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo, la inversión extranjera directa, la gran mayoría viene de los Estados Unidos o de Europa también. De Europa son amigos de nosotros también. Los turistas vienen de Estados Unidos y de los países de Europa, o de Canadá y algunos de Sudamérica. Pero el grueso del turismo viene de Estados Unidos. ¿Qué nos traen los chinos? O dádivas. Tengan 15 ambulancias como para que no digan. Porque nosotros nos llevamos la tajada. Le vendemos 5.000 millones de dólares a ustedes o 6.000 millones. Y ustedes apenas me venden 300, que la mayoría de las cosas que le vendemos son chatarras de metales y cosas de esto. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Chen Lunin? China es un problema para nosotros tenerla aquí, digo yo, pero eso es un criterio muy personal. Yo me imagino los comunistas del patio que son se rasgan sus vestiduras por esa soberanía dominicana y esa soberanía de Venezuela, que hay que respetar, que usted oye a Cuba pidiendo respeto a la soberanía de Venezuela. Pero el propio gobierno chino pidiendo respeto a la soberanía de Venezuela. Los propios venezolanos pidiendo que se les respete su soberanía y ellos apoyando entonces que Rusia, su amiga y su sostén tecnológico y hasta económico, invada Ucrania, que parece que Ucrania es un país que apareció en el mapa hace 5 años o 14 años. ¿Cómo es posible que ese cinismo, esa hipocresía de los comunistas, tanto los de aquí como los de todo el mundo? Porque hay que ver, señores, lo que dice aquí, definen afrenta
soberanía de República Dominicana ceda a Estados Unidos sus aeropuertos. ¿Quién dice esto? Narciso y Sacón y un grupo de desorejados. Gente que primero no trabaja ninguno. Porque aquí no hay un comunista dominicano que trabaje. El único que yo creo que ha hecho una labor respetable es el director del Archivo General de la Nación, que es un hombre serio, es un hombre muy trabajado, por lo menos en su trabajo especializado que es. No recuerdo su nombre, pero bien. Esta gente, hablando de soberanía, uno de estos sinvergüenzas no se atreve a criticar a Rusia por el abuso de invadir a Ucrania o a Georgia, dos hermanos que fueron esos, que fueron sometidos sobre la base de la fuerza a la Unión Soviética. Entonces, ¿de qué soberanía que ustedes están hablando? Cuando Fidel Castro mandaba a invadir a Bolivia, mandaba a invadir a Venezuela, mandaba a invadir a República Dominicana, muy bien, el internacionalismo funciona. Ahí no se violaban soberanías. Incluso Fidel Castro envió 3 MiG aquí, 3 aviones MiG o 4, no me acuerdo, una cuadrilla de aviones MiG que violentaron todos los vidrios de Puerto Plata. Y yo creo que hasta en el aeropuerto de Puerto Plata se explotaron los vidrios porque los aviones iban a la velocidad del sonido, más allá, con un estruendo extraordinario. Y eso aplaudían al comandante en jefe. Hoy no mandó a invadir a Bolivia también, con el Che Guevara. Ya invadió a América Latina entera y a República Dominicana ahora. Cuando se invadió República Dominicana para luchar contra Trujillo, ahí aplaudían. Y por eso yo creo que uno tiene que ser coherente. Si yo aplaudo que venga una invasión de Cuba o de Venezuela o de Guatemala o de Nicaragua para combatir a un régimen como el de Trujillo, ¿qué tiene eso de pecaminoso? ¿Acaso hay método ilegal para combatir a un genocida o a un dictador de esos niveles criminosos y de latrocinio? No puede haber esas limitaciones. Ahora, en Venezuela, ¿qué es lo que hay? ¿Contra qué que va a luchar Estados Unidos o está luchando? No es solamente fabricar un nombre y decir que eso es un cartel de narcotraficantes o de narcoterroristas. Ahí hace tiempo que se ha estado cocinando, como dice, toda esa actitud narcoterrorista. Venezuela apoyando el chavismo o el chavato madurato, apoyando las guerrillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Siempre le han dado nido, calor y nido a esas guerrillas. Cuando se veían atacadas por el Ejército de Colombia, cruzan la frontera y tienen su santuario protegido del chavato madurato. Oh, eso está bien. Entonces ahí está bien. Ahí se puede aceptar que se violen las soberanías. Y Colombia, el sufrimiento de Colombia de muertes, miles de muertos, producto de esa alianza de narcoterroristas, de narcoguerrillas, protegida por los asuntos políticos y los asuntos peores, coloniales, porque hay que ver, señores, Cuba, convertir a Venezuela rica en una colonia de este castrato fracasado, de esta gastroenteritis aguda en que está Cuba sumida hoy. Una verdadera vergüenza. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas,
es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, estos comunistas son tan especiales, o mejor dicho, tan cínicos, hipócritas que rayan en el cinismo, son cínicos. Yo recuerdo que el gobierno de Uribe en Colombia se vio obligado a combatir las guerrillas de las FARC en territorio ecuatoriano, porque hacían sus diabluras en territorio colombiano y tenían el santuario, cruzaban la frontera con Ecuador y ahí lo protegía el régimen comunista del señor Correa, el correísmo de izquierda. Ahí la soberanía de Ecuador no se violaba. Esa soberanía era violada por los guerrilleros, pero se callaba, porque era santuario de la guerrilla, es decir, santuario de la ideología. En el momento que Colombia sabe que el señor jefe de las FARC está resguardado por el régimen correísta dentro del territorio ecuatoriano, allá atacó el ejército y mató al jefe guerrillero en territorio ecuatoriano. Ahí de una vez se alzaron todas las voces de la violación de la soberanía, pero las FARC no le violaban la soberanía. Por eso es que nadie le hace caso a los comunistas de América Latina ni de ningún lado, porque son especialistas en cinismo e hipocresía, o en hipocresía y cinismo al mismo tiempo. ¡Qué barbaridad! Bien, bueno, yo quiero saludar, la verdad que hay que saludar, la remodelación o la rehabilitación de lo que fue el Hotel Mercedes. Y esos son de esos trabajos, de esas iniciativas que tuvo Samuel Pereira, que hay que darle crédito a Samuelito, que dedicó, diríamos, su esfuerzo para rescatar esa obra y convertirla en un museo, en un espacio cultural para Santiago, meritísimo. Hay que saludar, repito, al Banco de Reservas que hizo esa obra y dejar el Hotel Mercedes con su, diríamos, su diseño original y todo, pero la limpieza y aquello, señores, eso está precioso y Santiago, repito, se merece eso. Así que felicitamos a Samuel Pereira y al gobierno dominicano, porque quiero eso no es el gobierno. Pero Samuel, que fue de esa iniciativa, que aunque no apareciera en la foto, el crédito es de él. Y yo saludo el crédito de Samuel, del Banco de Reserva, por rehabilitar esa obra muy útil para Santiago y para el Cibao. Pues Santiago es la capital del Cibao, como se llama. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos que, bueno, Trump y esa situación de la narcopolítica, porque es que la narcopolítica, como se dice, está como extendida en toda esta área Caribe, a nosotros nos afecta. Fíjense si nos afecta que el partido que hoy gobierna el país tienen un listado de narcotraficantes
identificados, extraditados, presos. ¿Y por qué se castiga el narco? No es una actividad ilícita, mala, dañina. ¿Por qué se castiga? Es por eso, porque es mala y dañina. Por eso es que Trump está atacando o justificando el ataque a Venezuela sobre la base de denunciar esa actividad delictiva. Ahora, en República Dominicana, el partido oficial ha querido darle como una suerte de que eso es pasajero. Eso es algo que ha pasado, que se nos colaron. Esos narcos se nos colaron en el partido y no nos dimos cuenta. Es decir, el propio presidente de ese partido, cuando hizo sus señalamientos, prácticamente él no sabía que esos narcos estaban llegando en masa al partido oficial. Es decir, usted sabe lo que usted como dirigente de ese partido, ver al presidente montarse en un helicóptero de una familia que se le cataloga de narco, y al mismo tiempo no advertirle al presidente o el presidente no haga advertir eso en un país ya tan, diríamos, tan cansado tal vez de ver tantos ejemplos de ese tipo en lo político, pero denunciado, y más en su partido madre, resultante ellos de ese volcán político en que se vio envuelto el partido madre. Que yo recuerdo al doctor Marino Vinicio Castillo que decía, el PRD no es un partido de narcos, pero el problema es que todos los narcos quieren ser del PRD. Y ha seguido esa continuidad antiejemplar, ha seguido en el PRM. Entonces ustedes tienen que corregir eso, porque precisamente por eso es que Trump justifica su lucha en eso, en el narco. Eso es gravísimo. Por eso comenzamos este programa acusando, no es criticando, no acusando a la Junta Central Electoral de cubrirse la cara y no actuar contra esas candidaturas y luego ya elegidos, esos curules certificados por la propia Junta Central Electoral. Eso es una barbaridad. Y entonces el país necesita que esas cuentas se pongan claras. Así de sencillo. Porque es un problema de todos. Sí, es un problema de todos. El problema del narco no es el dinero. Ese no es el problema, que un narco aporte dinero. Eso no es el problema, porque eso es difícil de usted evitarlo. El problema es que ese narco ocupe órganos, posiciones oficiales y tome decisiones y hasta legisle. Señores, sobre la base de utilizar el dinero del lavado, del dinero sucio de esa actividad delictiva para colarse y buscar una inmunidad legislativa que se la garantiza el cargo, pero se la garantiza esa dirigencia de ese partido político. Entonces, los demás narcos, como yo he dicho, o no saben hacer política o son más pobres que los narcos del PRM porque no salen electos. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.